Mi padre compartió conmigo un secreto que arruinó toda mi vida. Me contó esta historia mientras tomamos unas copas la otra noche. Se había puesto un poco borracho y terminó contándome algo que desentrañó una oscura verdad sobre mi tío. Cuando tenía 7 años, recuerdo que el tío Mark siempre fue mi pariente favorito. Siempre me invitaba a mostrarme su colección de armas de airsoft, hacía fiestas de escondite con mis amigos e incluso nos llevaba a la playa. Siempre venía con dulces para nosotros y actuaba como uno más de nosotros, un niño más que solo quería divertirse. Pero llegó el día en que todo pareció desmoronarse. Mirando hacia atrás, mi tío me había dicho que íbamos a ir al nuevo parque de diversiones que se había abierto al otro lado de la ciudad. Estaba muy emocionada porque había estado esperando durante mucho tiempo tener la oportunidad de visitar ese lugar. Mi papá estuvo feliz y alegre durante todo el día. Estaba hablando de lo mucho que amaba el hecho de que su hermano quisiera estar en la vida de sus hijos y estaba emocionado de dejarme ir al nuevo parque. Eso fue hasta que sonó su teléfono. Estaba en mi habitación empacando mis cosas cuando escuché el grito más espeluznante de mi papá. Le estaba gritando a alguien por teléfono más fuerte de lo que jamás lo había escuchado, luego abrió la puerta de entrada y la cerró de golpe con suficiente fuerza como para hacer que la imagen al lado se cayera de la pared. Después de eso, no vi a mi papá por mucho tiempo. Nunca me dijo por qué hasta que tuvimos esta charla, pero eso se explicará al final. Mi mamá tenía mucho dinero ahorrado gracias a un pequeño premio de lotería, así que estábamos bien financieramente. Ella seguía asegurándonos, tu padre estará ausente por un tiempo porque estaba cuidándote a ti y a tus hermanos. El tío Mark no vino ese día. Lo vimos por la ciudad, pero siempre se escapaba tan pronto como mi mamá lo veía saludándome. 9 meses después, mi padre llegó a casa y yo corrí emocionado y lo abracé. Él me devolvió el abrazo y esa noche tuvimos una fiesta para celebrar su regreso. Aproximadamente una semana después, papá me sentó con los otros niños y me explicó que el tío Mark ya no vendría más. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo que el tío Mark era una mala persona y que si alguna vez intentaba hablar con nosotros, debíamos ignorarlo y buscar a uno de ellos. Todos estuvimos de acuerdo porque mi papá sabía más. Aproximadamente un año después, estaba saliendo de la escuela y esperando que mis padres me recogieran cuando vi al tío Mark. Tenía una gran sonrisa en su rostro y comenzó a acercarse a mí. Estaba nerviosa por verlo después de lo que mi papá me había dicho. Dijo que estaba aquí para recogerme. Le dije que no podía ir con él porque mi padre decía que no podía hablar con él. Fue entonces cuando el tono del tío Mark pareció cambiar en un instante. Tenía una expresión aterradora en su rostro por un segundo y luego me dijo que todo estaba bien. Dijo que había hablado con mi padre sobre la situación y que mi padre había cambiado de opinión y le pidió que me recogiera en la escuela ese día. Cuando me negué más, me agarró la mano y comenzó a llevarme hacia su camioneta. Por suerte para mí, esto fue así ya que mi padre había llegado a recogerme a la escuela. Mi papá corrió y le dio un puñetazo a Mark en la cara, haciendo que le saliera sangre de la boca. No vi mucho después de eso excepto al tío Mark huyendo con mi papá persiguiéndolo. Mi papá regresó después de un rato, suspiró y me abrazó. Le dijo a mi madre que me llevara a casa y que nos vería más tarde. Estaba mintiendo y sabía que pasaría mucho tiempo antes de volver a ver a mi padre. 5 años. 5 años mi papá estuvo ausente. En algún momento durante este periodo, mi mamá nos admitió que estaba en prisión por protegernos. Todos sabíamos que probablemente era porque lastimó al tío Mark. No lo sabíamos en ese momento, pero al tío Mark le gustaban mucho los niños. El día que debía ir al parque de diversiones, mi tía, la esposa de Mark, llamó a mi papá. Ella le dijo que había encontrado fotografías de niños debajo de su cama y que tenía miedo de qué hacer. Mark era un hombre corpulento y más tarde reveló que tenía demasiado miedo para llamar a la policía, ya que Mark había estado abusando de ella durante años.
Mi padre corrió a su casa ese día y rompió la puerta para encontrar al tío Mark gritándole a mi tía mientras ella agitaba las fotografías histérica. Ese día, mi papá había golpeado al tío Mark a punto de matarlo. Durante todo el tiempo que la policía arrestó a mi padre, Mark estuvo gritando que iba a hacer que mi padre pagara por lo que había hecho. La peor parte fue que, cuando mi padre explicó por qué lo había hecho, Mark logró reunir todas las fotografías e incinerarlas. También asustó a mi tía para que no dijera nada, por lo que no había pruebas que pudiera utilizar en su contra. A mi padre lo enviaron a prisión por agresión, pero se aseguró de que mis otros tíos y primos mayores estuvieran cerca para protegernos en caso de que Mark regresara. Mientras duró la sentencia de mi padre, Mark no intentó nada. Esperó hasta que mi papá pensó que estábamos a salvo. Al día siguiente de la escuela, resultó que Mark había venido a secuestrarme justo delante de sus narices, ¿y quién lo detendría? Nadie le creyó a mi papá cuando le explicó quién era realmente Mark. Asumieron que simplemente se estaba disculpando por atacarlo. Después de todo, la policía no había encontrado nada y su esposa dijo que mi papá era un mentiroso. Todo lo que vieron fue a mi buen tío aquí para recogerme. Desafortunadamente, mi padre estaba allí. Por suerte para Mark, tuvo la oportunidad de escapar ya que mi padre había tropezado mientras lo perseguía. Pero mi papá sabía a dónde iría. Sabía que el tío Mark correría a casa para esconderse y probablemente destruiría cualquier evidencia que hubiera adquirido desde que destruyó el último lote. También sabía que la policía estaría detrás de él durante el ataque a la escuela, así que no tuvo mucho tiempo. Triste para Mark, mi padre estaba en un auto y él a pie. Condujo hasta allí y me preguntó si mi tía iba a mentir de nuevo después de lo que el tío Mark acababa de intentar hacer. Dijo que esta vez no detendría a mi padre ni salvaría a Mark. Mi papá le ordenó que consiguiera todas las pruebas que pudiera mientras esperaba que apareciera Mark. Ella volvió con fotografías, muchas fotografías. Luego le dijo que esperara una hora y luego llamara a la policía. Estaba terminando esto, y cuando apareció el tío Mark, mi papá, que había estado esperando detrás del muro de su jardín, lo empujó a través de la puerta de su casa. Luego procedió a matarlo a golpes en la puerta de su casa. Al final, ya no podía ver el suelo a través de la sangre. Mi papá fue arrestado por asesinato y lo hizo sin resistencia, solo dijo que deseaba que la policía hubiera hecho su trabajo por ellos. Cuando la verdadera naturaleza de Mark fue revelada al tribunal, mi padre fue acusado de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Su abogado afirmó que mi padre había entrado en un ataque de ira protectora y que su única intención era dejarlo inofensivo. Nadie parecía discutir estos cargos, incluido mi padre. Dijo que no se arrepentía pero que deseaba haber hecho algo más simplemente para no perderse gran parte de nuestras vidas. Después de escuchar la historia, agradecí mucho que mi padre no me hubiera contado esto cuando era más joven. Ahora sé que no habría podido soportar todo eso y eso solo me hizo sentir más orgulloso de mi padre.